a dar inicio a la sesión del día de hoy, que está a cargo de la médica, lo cual le ha al área de medicina crítica, anestesia, medicina crítica, y nos acompaña el doctor Arturo Zárate Gracia, médico especialista y medicina crítica, con el tema lecciones aprendidas en el manejo del COVID. Bienvenida, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias a la maestra Germina Valdés por la oportunidad y igualmente al doctor Villalobos por esta clase. Vamos a platicar sobre las lecciones aprendidas en el COVID. Pues, ya 2 años de experiencia, de esta horrible experiencia. Vamos a repasar las lecciones que nos ha dejado con respecto al manejo, tratamiento del COVID en adultos. Formación, pues, a paciente crítico, adulto. Realizar las medidas de prevención, medidas de la presentación clínica, ventilación mecánica no invasiva, mecánica invasiva, la ventilación mecánica invasiva en posición de cúbito prono y fármacos. Y sobre estos rubros, las enseñanzas que nos ha dejado las lecciones, la pandemia. Inicialmente, pues abordábamos al paciente conforme la evidencia científica que teníamos en pacientes, obviamente no COVID. Sin embargo, bueno, pues la medicina basada en evidencias nos ha permitido avanzar en el conocimiento y las medidas terapéuticas pues benefician al paciente y otras no. Principalmente en relación a la mortalidad. Bueno, en relación a las medidas de prevención, pues ya esta doctora microbióloga, Erin Sorrell, pues en una entrevista que le hacían sobre el COVID, pues ella argumentaba que en esta pandemia de 1918 y 1920 de la gripe española, pues ya ciertas medidas pues daban evidencia que disminuían la cantidad de contagios y por lo tanto la muerte, el número de muertes de pacientes. Y ella, pues un dato relevante que mostraba o que comentaba era, hemos aprendido que durante la respuesta a la pandemia en 1918-1920, a esas ciudades y estados que implementaron regulaciones para el uso de las mascarillas, que prohibieron las grandes aglomeraciones y cerraron colegios, les fue mejor que a las que no lo hicieron. Entonces, para cuando nos llega la pandemia de COVID, ya tenemos aprendidas ciertas lecciones como estas, que en algunos lugares, hablando de México, pues no las tomamos, incluso para que nos vamos tan lejos, en Ciudad Victoria, y eso costó pues vidas. Las medidas que se tomaron ahora en esta pandemia, de forma general, pues usar mascarilla, lavarse las manos, mantener distancia segura. Estas medidas que aunque son generales y de prevención, pues resulta que tienen un gran impacto en la población. Pues estas son una de las medidas básicas aprendidas en la pandemia. Que bueno, de presentarse una nueva pandemia, no vamos a tener un acercamiento de forma ciega, sino que tenemos ya, sabemos, medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, de higiene, de uso de mascarillas, ciertas medidas que prohíban las aglomeraciones, cerrar escuelas o lugares de alto aforo. Y bueno, estas situaciones, aunque ya teníamos la experiencia de 1918, no las hicimos en muchos de los casos y cobró vidas a nivel personal y a nivel de sociedad. Bueno, aprendimos también sobre la presentación.
Al inicio, pues desconocíamos qué características se presentaban clínicas en estos pacientes y encontramos un gran abanico, desde pacientes asintomáticos, pacientes leves, aquellos que pues tienen síntomas de gripe, escurrimiento nasal, ojo lloroso, estornudo, pérdida del olfato, del gusto, de pues algo de fiebre, malestar general. Sin embargo, en este rubro no presentan falta de aire y la saturación de pulso es mayor de 94% con al aire ambiente, que sería un aporte de oxígeno, o un FiO2, que es el nombre pues, las siglas del aporte de oxígeno, al 21%, que sería el aire ambiente. Y bueno, en el caso de la presentación clínica moderada, tenemos a un paciente que ya tiene sensación de falta de aire, sin embargo sigue saturando arriba de 94% con un aporte de oxígeno, con un FiO2 al 21%, que equivale al aire ambiente. Y bueno, además de síntomas gripales típicos de COVID. En el caso de la presentación severa, tenemos los síntomas típicos de COVID, pero ya con falta de aire. Tenemos la sensación de falta de aire y al aire ambiente tenemos una saturación abajo de 94%. Y vemos infiltrados, ya sea en radiografías o tomografía, mayor del 50%. Hay taquipnea, habitualmente mayor de 30%. Y en el caso de la crítica, la presentación crítica, pues son pacientes que definitivamente tienen falla respiratoria, que están con uso obligado de aporte de oxígeno a flujos pues variables. Aquí la crítica la dividimos en 3 grupos, dependiendo el requerimiento de aporte de oxígeno que tenga el paciente. En el caso de un paciente con una enfermedad crítica, no solamente está pues ligada a su presentación clínica grave del COVID, sino a sus comorbilidades. Es un paciente que tiene cáncer, que tiene diabetes con ciertas complicaciones, que tiene insuficiencia renal, algunas enfermedades reumatológicas de cierta edad, mayor de 65 años, etc. Estos pacientes pueden tener una presentación crítica con bajo aporte de oxígeno, es decir, puntas nasales, mascarilla facial con o sin reservorio a un flujo aproximado de 6 litros por minuto. Esto del aporte de oxígeno se vuelve clave en el COVID. Esto va a evaluar la cantidad de lesión o de gravedad del paciente. Acá el paciente con un requerimiento mayor de 6 litros por minuto de oxígeno, que se requiere un aporte de oxígeno ya sea con cánulas nasales de alto flujo. Estas cánulas nasales llegan a aportar hasta 60 litros por minuto de oxígeno. Para darnos una idea, los flujómetros que tenemos en cada cama de hospitalización de oxígeno, pues tiene un flujómetro de 0 a 15 litros por minuto. Estas cánulas nasales pues aportan un flujo de 60 litros por minuto. Así como obviamente pues requieren ciertas adaptaciones a estas cánulas para poder aportar esa cantidad de oxígeno. Requiere que se caliente el oxígeno y que se humidifique. También aquí, forma equivalente, está la ventilación mecánica no invasiva. Con mascarilla o con una interfase nasal, nasal oral o toda la cara, para el mantenimiento de una saturación de oxígeno entre 88 y 95%, que sería lo ideal. Y bueno, los pacientes de los críticos, los más críticos, son los que obviamente requieren ventilación mecánica invasiva. Ninguna de estas medidas les permite tener una cantidad de oxígeno en sangre de 55 mínimo a 88 milímetros de mercurio de presión de oxígeno arterial
o su equivalencia en la saturación de pulso de un 88 a un 95% de saturación. Estos pacientes pues requieren una intubación inminente para una asistencia mecánica ventilatoria con un tubo endotraqueal. Aquí hay, como lo vamos a revisar, varias medidas terapéuticas que pues se definieron como con la evidencia pues que ayudan o benefician al paciente. Sin embargo, si fracasan estas medidas, hay una última opción terapéutica que es la asistencia extracorpórea de membrana de oxigenación. Bueno. También en cuanto a la presentación clínica, dado estos estudios y metaanálisis, se llegó a la conclusión de que algunas condiciones aumentan el riesgo de fallecer si a un paciente le da COVID. Y bueno, aquí lo vemos que en relación a la edad aumenta el riesgo relativo de morir. Por ejemplo, aquí con respecto a la edad, vemos que entre mayor edad hay desde una probabilidad mayor hasta 10 veces más riesgo de morir en relación a mayor edad. También algunas comorbilidades, obesidad, que es de las principales, diabetes, cáncer, enfermedad renal, todas estas tienen por lo menos le da una posibilidad de fallecer mayor que si no la tuviera. Ahora, en relación a la cantidad de comorbilidades, entre mayor comorbilidad vamos a tener mayor riesgo de fallecer. Podemos tener si tenemos una sola comorbilidad, pues 1.5 veces más riesgo de fallecer, entre 2 a 5, 2.6 veces más riesgo de fallecer, y de 2 a 10, pues 3 veces más riesgo de fallecer, y así sucesivamente. Bueno, en relación a las cánulas nasales de alto flujo, lo que aprendimos en esta pandemia con respecto de las cánulas nasales de alto flujo, decíamos al inicio que sí servían, luego otros que no servían, luego otros que servían más o menos. ¿Qué fue lo que se identificó con la medicina basada en la evidencia, con la experiencia científica? Bueno, es de que se le haya beneficio a las cánulas nasales de alto flujo en cierto grupo de pacientes. Aquí en este estudio, pues multicéntrico de una cantidad importante de pacientes, se identificó que la terapia con cánulas nasales de alto flujo, es decir, flujos arriba de 50 litros por minuto, pues mejoró el riesgo de fallecer y del riesgo de intubarse. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos que la posibilidad de intubación se disminuyó con los pacientes que se ventilaban de forma inicial con cánulas nasales de alto flujo. Obviamente que es un paciente COVID crítico, sin embargo, el flujo de 60 litros por minuto con este dispositivo que calienta y humidifica este flujo tan grande de oxígeno por unas cánulas de grueso calibre nasales, pues le permite tener una saturación de pulso arriba de 88%. Entonces, estos pacientes logran mantenerse en esta condición y que se observó que de 10 a 14 días los pacientes ya no ocupaban ventilación mecánica. Bueno, aquí concluyen, una disculpa que esté en inglés, que el uso de estas cánulas nasales de alto flujo disminuye la necesidad de ventilación mecánica y la recuperación. Aquí vemos la recuperación, que es mayor, aquí están los días y la posibilidad de recuperación. En esta línea azul es los pacientes que se ventilaron con cánulas nasales de alto flujo tuvieron una recuperación más, más notable a partir del día 14 en relación a los que se ventilaron con puntas nasales que van de 1 a 5 litros por minuto o mascarilla facial con o sin reservorio que llegan hasta
15 litros por minuto. Yo creo que se trabó porque ya no... Sí, no, acá no se utilizaron. Estuve atendiendo pacientes en Reynosa, en Matamoros, en Mante y acá. Y vi un poco de pacientes ventilados así en Matamoros, pero no tuve realmente experiencia con eso. Claro, no es un equipo caro, no es muy sofisticado, requiere un pedestal con el circuito de las puntas nasales, son cánulas de grueso calibre que si alcanzan a entrar a la fosa nasal, entran en las dos fosas y alcanzan a ajustarse por detrás de la cabeza y van a un circuito de grueso calibre con una toma de oxígeno. Parecida a la del ventilador mecánico. Es un dispositivo que tiene un calentador del flujo de oxígeno y también lo humidifica. Es así como está básicamente estas cánulas nasales de alto flujo. Es decir, si no tuviera la capacidad de humidificar y de calentar el flujo de oxígeno, pues 60 litros por minuto por las fosas nasales sería considerablemente, pues no sería tolerable. Pero dado que está con cierta humidificación y temperatura, ese flujo de oxígeno es tolerable. Tiene una ventaja sobre la ventilación mecánica no invasiva, que es mejor adaptabilidad del paciente, además de que tiene mayor capacidad de interactuar, hablar, comer. En el caso de la ventilación mecánica no invasiva, que están a la par en los análisis, metaanálisis y los estudios aleatorizados, la ventilación mecánica no invasiva pues incluye poner una mascarilla prácticamente en toda la cara y eso pues hace que la nutrición del paciente sea un poquito, cambie. Hay que poner una sonda nasogástrica y estar nutriendo al paciente con dietas poliméricas por sonda nasogástrica. En este caso hay mayor ansia y adaptabilidad Sí. La ventilación mecánica no invasiva está a la par en el grupo de pacientes críticos, en este segundo grupo de gravedad dentro de los pacientes críticos. Esta ventilación mecánica incluye una interfase nasal, oral o facial, incluso cascos que cubren toda la cabeza. Y bueno, aquí la programación del ventilador mecánico, aquí ya hay un ventilador mecánico. El ventilador mecánico detecta las respiraciones del paciente, las ventilaciones, con una presión negativa y asiste la ventilación del paciente con un soporte. Hay dos modalidades básicamente, que es el CPAP o el BiPAP, que son estas dos modalidades. El CPAP es una presión constante de flujo de aire y el BiPAP logra detectar la inspiración y la exhalación y cuando hay una inspiración da un soporte extra de flujo de aire. Bueno, también en este estudio céntrico, aleatorizado, con una buena cantidad de pacientes, se identificó que la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que mejora su saturación de pulso con el aporte de oxígeno por medio de esta mascarilla facial conectada al ventilador mecánico, alrededor de los días 14 empieza a presentar una mejoría considerable sin requerir o llegar a la ventilación mecánica invasiva. Se utilizaron en algunos centros, principalmente donde la vigilancia del paciente no era estricta en pacientes ventilados y entonces la mortalidad de pacientes intubados pues era muy alta. Entonces, esta opción permitía al paciente acoplarse al ventilador mecánico
interactuando con las respiraciones y el flujo de oxígeno del ventilador mecánico. Sin embargo, bueno, encontrábamos lesiones en cara, necrosis de la dermis, dificultad para nutrir al paciente, hay que colocar una sonda nasogástrica, administrar dieta polimérica. Eh, como todos los pacientes hay que tener cuidado de los líquidos, los balances, la nutrición, una serie de tratamiento que va acoplado a esta ventilación mecánica no invasiva. Los pacientes obviamente que requieren intubación, a pesar de estas medidas, no presentan mejoría y la saturación de pulso sigue a menos de 88%. Esto pues indica una intubación y esto lo observamos por las habilidades del paciente, su estado hemodinámico, es decir, si hay diabetes, si hay una infección pulmonar agregada, bacteriana, fúngica o alguna otra alteración hemodinámica que requiera aminas, vasopresor, inotrópico, pues vamos a requerir una ventilación mecánica invasiva. Esta es una disculpa que parece algo complicado, pero esta es la forma de ventilación que en base a la medicina basada en evidencias mostró que beneficia a los pacientes. Requiere, por lo tanto, un apego del médico estricto al paciente. Como vemos acá, hay que estarlo monitorizando mínimo cada 4 horas estos parámetros ventilatorios. Esta ventilación mecánica se llama con una estrategia de volumen tidal bajo. Ha resultado favorable en pacientes tanto no COVID como pacientes COVID con síndrome de estrés respiratorio severo. Y bueno, les platico básicamente cómo es este abordaje de un paciente con COVID severo intubado y el tratamiento con el ventilador mecánico. Acá lo primero que hay que hacer es calcular el peso predicho. Tenemos una fórmula tanto para hombres como para mujeres. En el caso de hombres, calculamos 50 más 0.91 más el resultado de restar los centímetros menos 152.4 y estas sumas nos dan el peso predicho. ¿Por qué? Bueno, el pulmón no crece en relación al peso del paciente, sino el pulmón va en relación a la talla del paciente. Y bueno, con esto, este peso, vamos a hacer los cálculos. Entonces calculamos el volumen que le vamos a meter al pulmón a partir de 6 litros por kilo de peso predicho. Entonces, inicialmente programamos el ventilador controlado y asistido por volumen. Calculamos el volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso predicho a una frecuencia respiratoria igual a 35, que nos permita alcanzar el volumen tidal que ese paciente tiene con un volumen de 8, que es pues lo más habitual en un paciente que no tiene síndrome de estrés respiratorio. Bueno, iniciamos con esa programación básica, el ventilador mecánico. Vamos a estar midiendo la presión que nos va a dar el ventilador mecánico cuando le apretamos una pausa inspiratoria de medio segundo, la presión meseta de la vía aérea o de la distensibilidad del pulmón, que también se llama presión plató. Esta debe estar abajo de 3. Dando la presión meseta con esta pausa inspiratoria de medio segundo cada 4 horas. Además de revisarla con cada cambio del nivel del PIP, que es la presión inspiratoria o la presión positiva, perdón. Hay que revisar la presión meseta. De tal forma que si la presión meseta está mayor de 30, hay que disminuir el volumen tidal que le estamos programando de 5 o a 4 mililitros por
de 400 mililitros en una inspiración. Si nosotros lo bajamos a 5 o a 4, vamos a bajar a 300 o 250 mililitros. Pues es realmente un volumen. Respiración profunda, puedo meter hasta 1 litro de oxígeno, perdón, de flujo de aire, de cantidad de aire. Sin embargo, con 4 mililitros estoy metiendo en un paciente de 70 kilos unos 2. Si la presión meseta está menor a 25, el volumen tidal, perdón, y el volumen tidal está menor de 6, ahí lo que hacemos es subir el volumen. Presión meseta de 25 o un volumen tidal que esté programado a 6 mililitros por kilo de peso predicho. El objetivo de oxigenación, pues como una saturación de 98 a 95, para no estar tomando gasometrías arteriales y valoración seriada de la presión. Hay equivalencias, tablas de equivalencias de la saturación de pulso con relación a la presión arterial de oxígeno. De tal forma que tener especial vigilancia y valoración constante es la presión positiva al final de la exhalación. Esta la va de oxígeno que requiera el paciente. Nosotros al aire ambiente estamos respirando 0.21, 21% de oxígeno de esta mezcla de ciento de FiO2, pues iniciamos con 5 de PIB. Sin embargo, un paciente que llega críticamente enfermo, que es inminente la intubación, lo intubamos. La programación del PIB entre 18 o 24, obviamente con una estrategia de volumen tidal bajo. En la terapia intensiva a un paciente COVID crítico, mecánica y el manejo con el ventilador mecánico. Corroborado actualmente en este estudio PROVENT, estudios multicéntricos de muchas terapias intensivas. Cantidad de pacientes arriba de 10,000, 15,000 pacientes que han sido ventilados con esta estrategia. Pacientes que no se han ventilado con esta mecánica con volumen tidal bajo. Saturación de oxígeno, a pesar de técnica de ventilación mecánica, sigue baja por debajo del 80. Yo iniciar una ventilación mecánica invasiva con volumen tidal bajo, pero en posición prono, es decir, boca abajo. Hay a los dos factores de pulmonares, que es la ventilación y la perfusión. Estos y entonces las áreas que están ventiladas en la interior del pulmón. Ahora,
Bueno, habitualmente al estar el paciente boca arriba, están más ventiladas la parte anterior y más perfundida la parte. Perfundida la parte inferior. Esta situación hace que mejore actualmente la sobrevida en pacientes que se les dio ventilado con esta técnica en los primeros 1 a 2 días. Hay que tomar la decisión y pronarlo. Entonces, pues cada vez se vuelve más complicado revertir la lesión pulmonar. Se 12 a 48 horas durante iniciar durante ese tiempo. Bueno, por lo menos 5 personas que para mover a un paciente que está totalmente anestesiado, del hueso sobre las salientes óseas, gracias, las salientes óseas y los puntos de presión, una serie de factores que hay que estar cuidando para que un paciente que va a estar boca abajo 12 a 16 horas, pues no tenga los mínimos efectos adversos. Hay contraindicaciones y hay efectos adversos a esta terapéutica. Sin embargo, es la opción que le sigue ante la falla de la ventilación mecánica en un paciente boca arriba. Esta técnica dio evidencia de una mejoría significativa en relación a la mortalidad y a la recuperación de los pacientes con COVID. Bueno, nosotros vamos a seguir pronando hasta que se presente mejoría y esto lo vamos a ver con un aumento de la saturación de pulso, con la disminución del PIB y del volumen tidal, o cuando no haya mejoría. O sea, nosotros vamos a seguir pronando hasta que, o el paciente se va a seguir pronando hasta que mejore o hasta que no mejore. Así. Aquí lo intento definir hasta que no necesite más esta opción terapéutica o que no mejore el paciente. Cuando pues habitualmente la mejoría de estos pacientes va alrededor del día 14 de ventilación mecánica. Cuando lleva más de 14 días y no hay evidencia, aquí vemos los días en relación a la mejoría y a la sobrevivencia y los días de ventilación mecánica, pacientes pronados de forma temprana y pacientes no pronados y menos de forma temprana, pues hay una menor sobrevida al paso de los días que los pacientes pronados. Entonces, bueno, habitualmente al día 14 empezamos a ver una mejoría notable. De evidencia esta técnica inmediatamente que se pone boca abajo el paciente, la saturación de oxígeno sube. Entonces hay que estar cambiando de posición al paciente hasta que ya no lo necesite o pues al paso de más de 14 días, un mes, no haya mejoría. Bueno, y por último, en relación a los fármacos, es diapositiva, aunque se ve sencilla y nada relevante, para llegar a esto
a inicios del 2020, pues era algo tan anhelado, ya lo tenemos. Hay tratamiento para el COVID aprobado por las diferentes autoridades, la FDA, la Asociación Europea. Estos fármacos, pues actualmente han dado evidencia de una mejoría en relación a la mortalidad del paciente y al menos requerimiento de ventilación mecánica. Estos fármacos están indicados igual en cierta etapa, habitualmente no tienen ningún beneficio en el paciente crítico en cualquiera de sus tres presentaciones, sino que en los primeros 5 días es cuando se debe de dar estos fármacos en un paciente que tiene síntomas respiratorios, tal vez algo de insuficiencia respiratoria y evidencia por imagen de neumonía. Es cuando se tiene que administrar estos medicamentos. La dexametasona, como estos otros moduladores del sistema inmune, también han dado evidencia de una mejoría en la mortalidad a 28 días. Esto, pues, es imborrable, ya está pues corroborado con metaanálisis y estudios aleatorizados. Aquí hay un dato aún no corroborado que si dosis altas de dexametasona son de mayor beneficio que las habituales reportadas por este estudio que normó la dosis de la dexametasona, este estudio de la revista del New England, a 6 miligramos por kilo. Pero bueno, hay otro grupo que da hasta 20 miligramos diarios de dexametasona. Sin embargo, no hay la cantidad de pacientes que se ha utilizado esta dosis no ha superado la cantidad de pacientes utilizados con los 6 miligramos, por lo tanto, no es concluyente que una dosis alta de la dexametasona sea de beneficio. Está todavía en esa duda. Anticuerpos monoclonales es otra gran opción. La enoxaparina a dosis bajas o plenas. También, pues ya con estos estudios y la evidencia hasta ahora, pues se sabe que la aspirina no es algo que beneficie al paciente, menos al paciente crítico, por el aumento de riesgos de sangrado. Lo mismo la ivermectina, pues no hay diferencia en el uso en pacientes leves y críticos en relación a mortalidad. Las vitaminas a dosis elevadas, pues también no hay diferencia y por lo tanto, pues no hay evidencia para administrar estas dosis elevadas. Y bueno, de prevención, pues ya contamos con vacunas. Todas estas medidas, en algún momento llegamos a verlas muy lejanas, pues hoy son una realidad y tenemos el beneficio de estar actualmente con todo este arsenal terapéutico y preventivo. Bueno, pues básicamente es hasta acá la charla, no es exhaustiva, pero definitivamente que traté de cubrir de forma general principales puntos en la terapéutica del paciente adulto COVID grave. Muchísimas gracias al doctor Arturo Zárate, gracias, médico especialista en anestesiología y medicina crítica, y abrimos los micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta, alguna. Te felicito A veces. por tu magnífica y clara presentación. Se ve que el tema lo dominas y qué bueno que haya médicos como tú que están entrenados para recibir ese tipo de pláticas que son a cualquier nivel muy elevados. Muchas gracias. Anticuerpos monoclonales, ¿cuándo no hay que darlos y cuándo sí hay que darlos? Claro, están indicados en etapas de COVID leve a moderado. Yo no sabía, pero era el tratamiento que se le dio al presidente Trump. Yo recuerdo en aquel entonces me puse a pensar qué le habrán dado, porque definitivamente tuvo que haber sido algo bueno por la mejoría. Y bueno, estas opciones de anticuerpos monoclonales sirven en pacientes, bueno, principalmente que no estén vacunados y en etapas iniciales leves a moderadas de la enfermedad. Más allá, pacientes con una presentación
clínica severa o crítica, pues no hay un beneficio. Y es en las primeras días de la presentación, algo parecido al tratamiento farmacológico. Muchas gracias. A la hora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, directo. Buenos días. Felicidades por tu plática, doctor. Muchas gracias. Excelente. Viendo las alternativas de tratamiento que mencionaste en la última lámina, la mitad de estos medicamentos estuvo al inicio de la pandemia revisado por 4 grupos de investigación en la Ciudad de México. Participaba básicamente el INER, que fue quien mayor parte de los porcentajes de pacientes de COVID grave recibieron en la Ciudad de México. Llegaron a tener 220 pacientes intubados en algunos días. El grupo de la UNAM, el grupo del Centro Médico Nacional y el grupo del Instituto. Específico de lo. Creo que este hospital también fue punta de lanza en Tamaulipas para recibir este tipo de pacientes. ¿Y a dónde quiero llegar? Actualmente están manejando un par de productos para aquellos pacientes accidental, por ejemplo, la consulta externa. Un paciente diabético, un paciente hipertenso, que llega a la consulta sin síntomas COVID y son COVID positivos, momento de ingresar a través de una prueba de antígeno rápido. Estos pacientes, al menos en nutrición, se les está dando algún tipo de medicamento de los que mencionaste, tratando de evitar la posible gravedad. Yo quiero aprovechar esta plática a toda la gente de esta institución y a todas las instituciones que reciben pacientes de estas características. Entrega por meternos a conocer esta patología que no conocíamos. Vaya, creo que hay muchas cosas todavía pendientes de poder conocer al respecto. Tanta variante y tanta situación que va saliendo. Es importante que las se revisaron aproximadamente. Fueron bibliográfica de manera. Muchos pacientes ni siquiera llegaban vivos al ingresar. Esto que fue aterrador. Ojalá se presente de la gran mayoría, cuerpo y alma. Y toda la fisiopatología que explicas y la manera en que ustedes, como expertos en medicina crítica, en medicina integral, llegamos inclusive a establecer maneras que nos pueden dar. La mala experiencia de estar hospitalizados e internados mucho tiempo, intubados, tratando de que salieran adelante, y afortunadamente este hospital no ha tenido un solo deceso de sus trabajadores
por este problema del SAT. Felicidades y Uno a la felicitación. Claro. ¿Previene o no hay medicamentos? Claro, si me apura, digo que no, no hay una pues regresión de la fibrosis. El tejido pulmonar que cambia a fibrosis no es reversible. Hay fármacos que lo limitan, la progresión, definitivamente que sí, y si igualmente, si me apura, digo que la dexametasona en ese sentido que ha mostrado beneficio tanto para la mortalidad como para el riesgo de intubación, va, dada esa mejoría, va a disminuir el riesgo de presentar fibrosis. Así es. Bueno, entregamos el reconocimiento al doctor Arturo Zárate Gracia por su excelente ponencia y muchísimas gracias por aceptar ser parte del programa de sesiones generales. Muchísimas gracias, le brindamos un fuerte aplauso.